Bienvenidos a este seminario. Vamos a esperar un minuto más para que puedan terminar de acceder todos aquellos que estaban en la sala de espera. Bien, ahora sí, formalmente sean todos muy bienvenidos a este nuevo encuentro del Seminario para el Estudio de una Sociedad Libre, un espacio perteneciente al Centro Friedman Hayek para el estudio de una sociedad libre. En esta oportunidad tenemos el enorme placer de contar con el doctor Alberto Venegas Lynch. Estoy seguro que no necesita ningún tipo de presentación, por lo que voy a hacer un comentario muy breve de su extenso currículum. El doctor Venegas Lynch es doctor en Economía y doctor también en Ciencias de la Educación. Es presidente de la sección Ciencias Económicas de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires y es miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas. En 2 oportunidades integró el consejo directivo de la Mont Pelerin Society, es miembro de diversos consejos e instituciones académicas y de consulta. Ha publicado una extensísima cantidad de libros de su propia autoría y también en diversas colaboraciones. La comunicación que nos compartirá en esta oportunidad se llama Las trampas de la cuestión social. Así que, doctor, si le parece bien, le cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, Andrés. Solo una pequeña nota a pie de página. Mi segundo doctorado es doctora en Ciencias de Dirección, no de Educación. Bueno, vamos entonces a elaborar con ustedes este tema que se ha titulado, como dijo Andrés, las trampas de la cuestión social. ¿Por qué las trampas de la cuestión social? Porque es fácil caer en las redes de lo que genéricamente se ha denominado conquistas sociales, que como voy a ver con ustedes, no son conquistas sociales, sino son atropellos al nivel de vida de la gente, especialmente de los más necesitados. Me gustaría, porque, digamos, todo el análisis económico gira en torno a lo que genéricamente se podría llamar la cuestión social, es decir, el bienestar de la gente, de toda la gente. Si no sirve para esos propósitos, quiere decir que todo el herramental, que todo el andamiaje conceptual de ese análisis económico está equivocado. Entonces, el punto, el eje central, la columna vertebral, el aspecto medular de todo entonces el análisis económico, social y de ciencia política apunta en esta dirección y en torno a este tema de la cuestión social. Creo que para ubicarlo, y después ustedes me dirán con sus críticas, preguntas y análisis, es bueno hacer una clasificación que, como todas las clasificaciones, son más o menos convencionales, por no decir arbitrarias, pero sirven para ubicar el tema. Y es que los bienes económicos, es decir, aquellos que son más escasos que las necesidades que hay por ellos, digamos, el aire en este planeta, en este momento, excede nuestras necesidades y por lo tanto no tiene un precio ni se considera un bien económico. Un bien económico es aquel que es escaso en relación a las necesidades. Bueno, los bienes económicos se dividen a su vez en originales y derivados. Los originales son los recursos naturales y el trabajo. Subrayo esto último, el trabajo, que es lo que quiero hacer un zoom, ya que estamos en Zoom, sobre este concepto. Y los derivados, que son los bienes de capital,
que vamos a ver que están entrelazados. Pero en todo caso, subrayo otra vez que dentro de la clasificación de bienes económicos está el trabajo, que dijimos, un bien económico es escaso en relación a sus necesidades. Ahora pregunto, y les pregunto, ¿qué diablos es eso de desempleo que significa que sobra? ¿Pero cómo? ¿No acabamos de decir que es un bien económico, que es un factor de producción esencial? No esencial solamente porque se trata de seres humanos, sino esencial porque no se puede concebir la producción de ningún bien y la prestación de ningún servicio sin el concurso del trabajo. Entonces, por el principio de no contradicción, o sobra o falta, las dos cosas al mismo tiempo no puede ser. Y decimos en este contexto que allí donde hay mercados abiertos, es decir, arreglos contractuales libres y voluntarios, nunca, subrayo, pongo en negrita, nunca, bajo ninguna circunstancia, puede haber desempleo. Ahora, hago acá otra nota a pie de página y digo que cuando estamos hablando de desempleo, hay dos tipos de desempleo, el desempleo voluntario y el involuntario. Ahora, cuando hablamos del problema del desempleo, de la tragedia, del drama del desempleo, estamos hablando de desempleo involuntario, o sea, aquel que ofrece su trabajo y no encuentra dónde colocar ese servicio, ese trabajo. Esto es lo que no ocurre en ninguna circunstancia si hay arreglos libres y voluntarios. El desempleo voluntario es irrelevante a los efectos de nuestro análisis. Es el individuo que no le da ganas de trabajar, que se está rascando, que vive de rentas o lo que fuera. El tema, el drama, el problema es la gente que ofrece su trabajo y no encuentra dónde hacerlo. Ahora, para ilustrar este tema, pongámonos en el caso de que todos los que estamos acá reunidos somos náufragos y llegamos a una isla desierta. Estoy seguro que si tenemos algo de sentido común, nosotros, los náufragos, no vamos a decir, como acá no hay fuentes de trabajo, podemos descansar. Nos vamos a dar cuenta inmediatamente que no nos alcanza las horas del día ni de la noche para todo lo que tenemos que hacer para sobrevivir. Y eso es el trabajo. Ahora, ¿cómo son los arreglos en esta isla imaginaria de nosotros los náufragos? Bueno, unos nos subimos arriba de las palmeras y arrancamos cocos, otros pescan a cascotazos y el intercambio cocos-pescado es nuestro salario. Ah, puede decir alguien, pero son salarios miserables. Sí, pero ese es otro tema que enseguida vamos a ver, es muy fundamental, pero lo que acá quiero señalar es que no hay sobrante nunca de aquel factor que es escaso. Podemos decir que esta situación de no desempleo, y no digo pleno empleo porque está el desempleo voluntario, es decir, la persona que dice, bueno, lo que se está pagando en el mercado es muy poco, me parece a mí, para lo que yo valgo y por lo tanto voy a esperar una mejor oportunidad, o sea, voluntario. Pero estoy hablando de desempleo involuntario que no existe allí donde hay arreglos contractuales. La situación puede ser miserable o puede ser boyante de riqueza. En cualquiera de los dos casos no hay desempleo. Los salarios, vamos a ver, son distintos, pero no hay desempleo. Y pongo acá otra nota a pie de página que espero no complicar el asunto, y digo que desde luego que puede haber desempleo involuntario de aquel fulano que tiene la manía de incendiar su lugar de trabajo cada vez que lo toman. Ese va a estar desempleado. O el individuo que tiene muy graves deficiencias intelectuales. No digo físicas porque también con problemas físicos puede ubicarse el trabajo.
pero es una nota insignificante y cuando estamos hablando de problemas de empleo y desempleo, no nos estamos refiriendo de aquellos que quieren incendiar su lugar de trabajo, ni nos estamos refiriendo a enfermos de cierta gravedad. Habiendo dicho esto, pasemos a un segundo punto. Supongamos que quede claro, que ha quedado claro, que nunca puede haber desempleo si los arreglos son voluntarios. Hago otra nota a pie de página y digo, bueno, alguien puede preguntar, bueno, pero ¿cómo puede ser que en casi todos los países del mundo hay desempleo involuntario? Porque no hay mercados abiertos. Les pongo en esta nota a pie de página un ejemplo. En el norte de Estados Unidos hay desempleo. En el oeste hay muchísimos trabajadores ilegales que no tienen desempleo. ¿Por qué? Porque si denuncian que no están trabajando al salario mínimo legal, son deportados. Y por lo tanto, curiosamente, sin ninguna legislación que los apoye, no hay desempleo. Ahora puede crearse en ustedes un signo de interrogación. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, pasó que la legislación y la coacción se metió. Vamos a ver cómo. Entonces ahora cierro esta nota a pie de página y vamos al segundo punto, que es ¿cuál es la causa que determina salarios e ingresos en términos reales? Digo, la causa, la única causa, el factor central de ingresos y salarios en términos reales. Digo términos reales porque nominales no interesa. Interesa el poder adquisitivo, lo que se puede adquirir. Entonces, decimos, la única causa son las tasas de capitalización. ¿Qué es eso? Tasas de capitalización son herramientas, maquinarias, instrumentos, conocimiento relevante que hace de apoyo logístico al trabajo para aumentar su rendimiento. No es lo mismo arar con las uñas que arar con un tractor. El equipo de capital aumenta la productividad y el rendimiento, lo cual permite aumentar, ahora vamos a ver esto, ingresos y salarios en términos reales. No es lo mismo en esta isla supuesta que dijimos de náufragos, pescar a cascotazos, que cuando alguien se abstiene de consumir, ahorra e invierte en una red de pescar, ese equipo de capital le va a permitir obtener más pescados por unidad de tiempo, lo cual quiere decir que aumentó su salario, que aumentó su ingreso. Esa es, estimados los que estamos acá, la única diferencia entre Uganda y Alemania. No es que los alemanes sean más generosos y los ugandeses más amarretes o agarrados, es que el alemán no tiene más remedio que pagar salarios más altos si quiere conseguir gente, porque las tasas de capitalización se lo está exigiendo. Cuando un pintor de brocha gorda de La Paz, Bolivia, se muda a Houston, Texas, gana 300 veces más. ¿Qué pasó? ¿Se incrementaron sus virtudes de golpe? ¿Maneja mejor el pincel? No, tiene las mismas virtudes y los mismos defectos, solo que en Houston, los texanos, si quieren pintar su casa o si quieren pintar algo, se ven obligados a pagar salarios más altos por las tasas de capitalización. Incluso podemos llegar a un supuesto que es irreal, por cierto, pero a los efectos argumentales, decir que en general, esto no es cierto, solo a los efectos argumentales, en general el boliviano es mucho más generoso que el texano. ¿Pero qué importa eso? Lo que importa es que el texano tiene que pagar salarios más altos porque las tasas de capitalización se lo obligan. Es decir, en lugares donde hay altísimas tasas de capitalización, cuando un gerente dice, si usted me quiere contratar, yo quisiera que mi oficina
esté entelada de celeste, que tenga 4 pantallas de televisión, que tenga música funcional de Mozart, que usted me pague mi automóvil, mi seguro médico y el colegio de mis hijos. Si el empleador hace eso, no es por generosidad, es porque si no, no tiene el gerente. La tasa de capitalización se lo exige. Entonces, la diferencia entre países pobres y países ricos no es el clima, no es la etnia, no son los vientos, no son los recursos naturales. Tengamos en cuenta que África es el continente de mayores recursos naturales y donde la gente se muere como mosca, salvo Sudáfrica. Y tengamos en cuenta que Japón es un cascote que el 20% es habitable, el 20% dije. A veces se ha hablado de la raza, que es un estereotipo y algo absolutamente inexistente. Todos provenimos de África. Por eso hago otra nota a pie de página y me causa cierta gracia cuando el estadounidense negro se dice afroamericano. Yo les digo a ustedes que soy afroargentino. Todos venimos de África. No hay ninguna distinción entre el norte, el sur, el este y el oeste. Ahora, según donde se hayan ubicado nuestros ancestros, según los climas, es que vamos a tener rasgos físicos distintos. Por eso los asesinos seriales nazis tenían que rapar y tatuar a sus víctimas para distinguirlas de sus victimarios, porque no hay tal cosa como raza. Y acá hago un punto, ya que estoy hablando de los nazis, que los nazis copiaron de los marxistas la idea de clase. Empezaron a hacer, Goebbels y otros, una serie de embrollos clasificatorios hasta que finalmente dijeron, no, en realidad es un tema mental entre el ario y el semita. Tienen estructuras lógicas distintas. Lo tomaron del polilogismo marxista, que decía que el proletario tenía una estructura lógica distinta del burgués, aunque ningún marxista jamás explicó en qué consiste ese silogismo o estructura lógica diferente de la aristotélica. Jamás explicó en qué consiste o qué le pasa en la cabeza a un proletario que se gana la lotería, o al hijo de un burgués y una proletaria. ¿Cómo es su estructura lógica? Jamás nadie explicó eso. Sin embargo, con la mejor intención y buena voluntad, muchos encuestadores, incluso juristas, economistas, cientistas sociales, hablan de clases sociales. Quiero contribuir a refutar con toda mi energía esa idea o esa sandez de hablar de clase media, clase alta o clase baja. Clase baja es un concepto repugnante. Clase alta es de una frivolidad espantosa y clase media es anodino. Ahora, cuando uno le pregunta a la persona que está hablando de clase, dígame, ¿no se da cuenta usted que a diferencia del marxista o los nazis, no somos clases de personas distintas? No hable de clase. ¿Qué es lo que quiere decir usted? Bueno, quiero decir ingresos medios, altos y bajos. Pues diga eso y no hable de clase social. ¿Y esto qué relación tiene con el tema que nos convoca hoy? Que hay mucha gente que habla de clase trabajadora. Al hablar de clase trabajadora, está avalando la teoría de la explotación marxista. Quiere decir que hay una clase que trabaja y otra que la explota. Más aún, muchas veces con la mejor buena voluntad se dice, cuando negocia el capital y el trabajo, pero qué estupidez mayúscula. El capital son instrumentos, herramientas, maquinarias que no negocian, son aparatos
los que negocian son individuos o trabajadores de distinta especie. El empresario es tan trabajador como el que ara la tierra o el que arregla un caño. Entonces es impropio lo de clase social, es impropio lo de clase trabajadora. Ahora, acá hay un punto que me parece medular para enganchar la relación entre las tasas de capitalización y los salarios. Como ustedes habrán oído seguramente, se habla livianamente de darwinismo social. ¿Qué decía Darwin? Explicaba, cuando hablaba de los procesos en la naturaleza, decía que las especies más aptas eliminan, subrayo, a las especies menos aptas. Sin embargo, hablar de darwinismo social es una extrapolación absolutamente ilegítima, porque el empresario, quien invierte, está transmitiendo su fortaleza a los más débiles. ¿Cómo? El empresario, el rol del empresario, ahora estamos con los 300 años de Adam Smith, así que vale la pena subrayarlo, uno de los trabajos más importantes en su primer libro, 1759, Adam Smith en la teoría de los sentimientos morales, hablaba de la coordinación de intereses en los contratos y las relaciones sociales. ¿A qué apunta el empresario? Apunta a aumentar su patrimonio. Y para aumentar su patrimonio no tiene más remedio que atender las necesidades de su prójimo, sea vendiendo zapatillas, computadoras, anteojos, ropa o lo que fuera, alimentos, medicamentos. Y cuando da en la tecla, obtiene ganancias. Y cuando yerra, incurre en quebrantos. El cuadro de ganancias y pérdidas es fundamental, digamos, en el ámbito empresario. Y al aumentar su inversión, sea donde fuera que invierte, está aumentando las tasas de capitalización. Y por lo tanto, está aumentando los ingresos y salarios en términos reales de los marginales y los más débiles. No como un acto de benevolencia o de filantropía o de bondad. Puede además tenerla, pero principalmente no es eso. Como una consecuencia no buscada, a veces no querida, aumenta los salarios e ingresos en términos reales. Si cualquier persona pobre, otra vez de África, se muda a Canadá, sus salarios se van a ver aumentados como consecuencia de las tasas de capitalización. No es que el canadiense se está fijando, hay que atender la necesidad de los marginales, no. Es debido a su tasa de capitalización, a su inversión, que mejora la condición social. Hay una figura que ha invadido el campo empresario, que ahora se me ha ido cuál es el nombre en la contabilidad, pero algo así como la atención a las necesidades sociales. Bueno, no me va a venir el nombre, es algo muy difundido, que en el fondo es un complejo del empresario, lo que está queriendo decir, vamos a devolver a lo que afanamos. Es un complejo fenomenal. Acá viene otra cuestión, que se llama la falacia de la generalización. Como decía Einstein, todos somos ignorantes, solo que en temas distintos. El empresario exitoso es exitoso porque tiene olfato para detectar dónde los costos están subvaluados en términos de los precios finales
y entra para sacar partida del arbitraje o la diferencia. Si es exitoso, tiene un gran olfato para eso, pero no quiere decir que sepa de filosofía política, ni que sepa de economía. Incluso hay empresas que tienen directores de marketing que no tienen la más perra idea qué es el mercado. Y hay banqueros, presidentes o miembros del directorio o gerente general de bancos que no saben qué es el dinero. Y no es necesario que lo sepan. Lo importante es que puedan operar satisfaciendo las necesidades de los demás. Y digo la falacia de generalización, o como alguna vez dije, la falacia del objeto de estudio, y es habitual, no siempre ocurre esto, que un gran jugador de fútbol le preguntan cómo va a evolucionar el dólar. Y en lugar de decir el jugador de fútbol, mire, perdón, mi métier es patear la pelota, empieza a elaborar sobre cómo va el dólar y es un papelón espantoso. Pero no es una cosa del jugador de fútbol. A nosotros, si a mí me preguntan cómo es la receta para cocinar tal cosa, apenas si me hago té y huevo pasado por agua y una tostada eventualmente, así que soy un desastre para esa cuestión. Y todos somos ignorantes en temas distintos, como decía Einstein, para la mayor parte de las cosas no sabemos. Entonces, ese complejo del empresario es un problema. Viene otro asunto, y otra vez vuelvo a Adam Smith. Adam Smith sostenía que hay que mantener al empresario en brete en el mercado, que es para lo que sirve. Pero tengan mucho cuidado, porque se prende una luz colorada cuando el empresario entra a filosofar a la casa de gobierno. Ahí hay un problema seguro. Si el empresario se comunica con algún gobernante y le dice, mire, ¿usted cree que yo puedo vender tal cosa? ¿Usted me puede ayudar? Un gobernante de la sociedad libre le tiene que contestar, mire, esa no es una pregunta que me tiene que hacer a mí. Pregúntele a la gente. Si usted sirve para algo, va a ganar y si no, va a perder. Y de paso le digo que este café que estamos tomando lo tiene que pagar usted, porque no se lo puedo pasar a los contribuyentes. Sin embargo, acá hay una parla, digamos, del empresario que empieza a dictaminar cómo deben ser los aranceles, cómo deben ser distintas instituciones económicas, y eso es un peligro. Ahora, en esta línea que estoy señalando del peligro, quiero destacar que una cosa es el empresario, como lo hemos definido, y otra cosa es el pseudoempresario o ladrón de guante blanco, y a veces ni siquiera con guante blanco, que se alía con el poder para explotar a sus semejantes, teniendo privilegios, mercados cautivos, exenciones fiscales o otras prebendas de otra naturaleza. Como no queda bien socialmente para el empresario entrar a la casa del vecino y robarle los muebles, lo hace a través del gobierno. Lamentablemente en América Latina y en otros lugares estamos rodeados de estos pseudoempresarios, que son genuinos explotadores de la gente por las razones que acabo de decir. Entonces el empresario tiene que competir. Y otra vez, si se equivoca, si no da en la tecla, tiene que quebrar o tiene que ganar menos. Nada de salvatajes a empresarios. Salvatajes quiere decir que los que no tienen poder de lobby y los que están trabajando en determinadas áreas van a ver reducido su recurso, el fruto de su trabajo, para financiar a empresarios irresponsables, ineptos o las dos cosas al mismo tiempo. Ningún salvataje. La quiebra es algo muy sano y muy importante en el proceso de mercado. Ahora, lo que hay que estar en guardia, desde luego, son con los megalómanos de los gobiernos que pretenden decidir qué es lo que tiene que hacer la gente con su vida y sus haciendas. Eso crea graves problemas. Y entre otros graves problemas, por supuesto, al empresario,
que va a colocar sus recursos allí donde el binomio rentabilidad-seguridad sea óptimo. A más inseguridad, más pedido de rentabilidad y viceversa. Bueno, damos por terminado el tema del desempleo y el tema de el factor que determina el salario. Y vamos a explorar algunas avenidas de la teoría de la explotación. Se dice, óigame, no sea exagerado, no me diga que usted va a permitir que negocie con un multimillonario una persona que no tiene para llegar a fin de mes, o a fin de semana, o a fin del día, y que está en patas y no tiene ni siquiera zapatos. ¿Usted va a permitir que negocie? ¿Usted llama a eso seriamente una negociación laboral? Bueno, el tema está pésimamente mal analizado. Es absolutamente irrelevante cuál sea el volumen de la cuenta corriente de quienes están negociando, incluso si están quebrados. El tema es, supongamos que a Calcuta llega el millonario de la comunidad y dice, ¿cuánto cuesta acá pintar mi casa? Y le dicen 10.000. Ah, pero como yo soy multimillonario, voy a pagar 500. ¿Y a quién diablos le importa que es multimillonario? ¿Cuál es el resultado de eso? No pinta su casa, no encuentra a nadie que acepte por 500. De manera que el tema es anterior a la negociación. Esas tasas de capitalización están marcando cuáles son los salarios. Y acá vamos a otro tema, que es sindicatos, asociaciones sindicales. En una sociedad libre, ¿para qué sirven los sindicatos? Para todo lo que le dé la gana a los sindicados. ¿Y quiénes pueden ser miembros de un sindicato? Los que le dé la gana a esa asociación. Por ejemplo, un sindicato que dice, solo se pueden afiliar a mi sindicato los que tienen ojos celestes. No creo que le vaya bien, pero digo, eso puede ser. Y como las tasas de capitalización que determinan salarios no están marcando en el cielo un número que dice hoy es 4.322,30. No, hay que averiguar cuál es el salario. Y el sindicato, una de las funciones que puede prestar es informar a los asociados cuáles son los salarios que se están pagando en distintas labores. Ahora abro otra nota a pie de página y digo, hay algunos que no están afiliados a ningún sindicato, pero se van a dar cuenta de esto. Cualquiera de ustedes tome una secretaria y páguele la mitad del sueldo de mercado y van a ver que no les llega a la hora del almuerzo porque ya le comentaron cuál es el salario de mercado y se las tomó. Esto no quiere decir que estoy subestimando la función del sindicato, que puede ser para informar esto, para obras, para obras sociales o para todo lo que les dé la gana a la gente. Eso quiere decir que en una sociedad libre los sindicatos tienen personería jurídica, o sea, reconocimiento legal de esa asociación. Sin embargo, en la Argentina y en otros lugares, se ha copiado de la Carta de Laboro de Mussolini la figura de la personería gremial, que es completamente distinto a la personería jurídica, que implica facultades autoritarias a ese sindicato como descuentos obligatorios para cuotas o acceder a convenios colectivos o acceder a huelgas cuando una persona quiere trabajar y si no lo amenazan y le pegan, etc. Esto no tiene nada que ver con la sociedad libre. Y ya que mencioné las huelgas, quiero decir que huelga es el derecho a no trabajar, que es la contrapartida del derecho a trabajar. Todos tenemos el derecho a no trabajar.
siempre y cuando, por supuesto, contemplemos si hay estipulaciones contractuales previas del aviso y todo lo demás. Pero si mi gremio de economistas decide hacer una huelga y yo decido seguir trabajando, tengo que tener toda la facultad y el derecho de hacerlo sin que alguien me amenace o me pegue, o en fin, como está ocurriendo en muy diversos rubros, en distintos lugares. Ahora, viene otra cuestión, y es lo que se ha incluido a veces en algunas legislaciones, que es coparticipación en las ganancias y cogestión. Desde luego que esto quiere decir obligatoria. O sea, yo tengo una empresa de 6 personas que estamos administrando y el gobierno me impone cogestión, o sea, incorporar a otros a que gestionen la empresa, lo cual significa derroche de capital, significa despilfarro, por lo tanto menos tasas de capitalización y por lo tanto menos salarios e ingresos en términos reales. Y esto, ya que lo digo de esta manera, quiero decir que cada vez que un economista serio, desde luego, está criticando una medida intervencionista, estatista, está señalando que esto implica desperdicio de capital. Y como los recursos no crecen en los árboles y no hay de todos para todos todo el tiempo, tenemos que aprovechar. Si desperdiciamos es lo mismo que tirar capital al mar, y eso implica disminución de salarios en términos reales. Lo mismo va para la participación en las ganancias. Esto es, en el directorio, en esta empresa estamos participando a los directores o a los accionistas o a los dos, y viene el gobierno y dice ustedes tienen que distribuir las ganancias con otras personas. Otra vez despilfarro, otra vez mala asignación de recursos, otra vez hay disminución de salarios e ingresos en términos reales. Ahora, por último, llevan 40 minutos, por último, digo que hablé al principio de las llamadas conquistas sociales. La conquista social por excelencia es el salario mínimo. Ahora les quiero transmitir a ustedes, si el salario de mercado es 1.000 y se pone un salario mínimo de 1.500, siempre el salario mínimo es superior al salario de mercado, quiere decir que la gente cuya productividad está entre 1.500 y 1.000 va a encontrarse sin trabajo, va a deambular por la calle. El gerente general, el gerente de finanzas, el gerente administrativo, el gerente de personal, etcétera, no se enteran del tema porque el salario mínimo no los toca a ellos, a menos que ellos estén ganando $5.000 y el salario mínimo se ponga en 5.500 o 6.000. Eso sí se van a enterar porque ellos se quedan sin trabajo. Sería muy interesante, muy atractivo, que podríamos decir, por decreto, vamos a hacer millonaria a la gente. Yo sería el primer partidario, no estar hablando con el 82 móvil y hacer la negociación de tal cosa. No, ya que lo hacemos, hagámoslo bien, como decía el negro Olmedo. Digamos, vamos a ponerlo en 3 billones de dólares mensuales. ¿Por qué no? Si lo vamos a hacer por decreto. Pero el tema no es voluntarismo. Con eso hemos mandado y condenado a la miseria a la gente. Si nosotros llegamos a Tanganica y vemos que la gente está viviendo arriba de los árboles y todo, y decimos, esto es una injusticia fenomenal, vamos a mandarnos un buen decreto en el cual cada uno puede ganar $1.000, estos pobres tipos que tenían un trabajo magro, ahora se quedan sin ese trabajo. Esta es la llamada conquista social, que es una soncera fenomenal. Lo mismo, esto puede sonar chocante, desde luego, cuando se habla del aguinaldo. Y el aguinaldo es el invento de una persona que dijo que el año tiene 13 meses. Yo les puedo ganar en una campaña decir que el año tiene 48 meses, pero lo que le va a pagar es
el salario de mercado, o sea, se va a disminuir el salario en todo el resto de los meses para que no haya desempleo. Ahora, muchas veces acá hay un enganche muy perverso, yo diría. Se le dice a la gente en campaña electoral, si yo gano, van a tener un aumento masivo del 40%. El que lo está diciendo generalmente sabe que va a provocar un desempleo fenomenal. Entonces, simultáneamente, provoca inflación para derretir el poder adquisitivo de la unidad monetaria. O sea, los 100 de antes se convierten en 50 en términos reales, y por eso no hay desempleo, pero hay el efecto de la inflación que distorsiona precios relativos, y como saben ustedes, los precios son los únicos indicadores que tiene el mercado para operar, y si se distorsionan los precios relativos, hay también derroche, mala asignación de recursos y consecuentemente mayor pobreza. Hay todavía otra llamada conquista social que es digna de una producción cinematográfica de Woody Allen, que es el salario familiar. Es decir, le pagan a la gente por lo que hace a la noche en la cama, es decir, cómo se reproduce. Pero el salario, como digo, este individuo que nos estamos imaginando, que pedía el entelado celeste y que quería 4 pantallas de televisión y música funcional y que le paguen el colegio de los hijos y el auto y todo lo demás, tiene mucho más que un aguinaldo o que un salario familiar. Entonces el tema es comprender que la causa de salarios e ingresos en términos reales es la tasa de capitalización. Y a su vez, para poder maximizar las tasas de capitalización, hay que tener marcos institucionales civilizados. Esto es, en primer término, respetar la propiedad. Y termino ahora sí con esto, para decir que la propiedad es una institución fundamentalísima. Propiedad y precios son términos correlativos, porque el precio es el resultado de transacciones de derechos de propiedad. En la medida en que el aparato estatal interviene en los precios, está lesionando la propiedad. Ahora, imaginemos, para llevarlo al extremo y para seguir el manifiesto comunista de Marx y Engels, supongamos, de 1848, supongamos que se elimina la propiedad. Si se elimina la propiedad, no sabemos si conviene hacer los caminos de oro o de asfalto. Y si alguien levanta la mano y dice, con oro es un derroche, es porque recordó los precios relativos antes de eliminar la propiedad. Pero la evaluación de proyectos y toda esta actividad empresarial se derrumba si no hay propiedad y precio. Ahora, sin llegar al extremo comunista, en la medida en que se lesiona el derecho de propiedad, empieza el desbarajuste. Entonces, quiero subrayar el vínculo que hay de las tasas de inversión, capitalización, consecuentemente, y los salarios e ingresos en términos reales. Curiosamente, se adoptan medidas que atacan la inversión, atacan a los emprendedores en nombre de los pobres, cuando se los está perjudicando muy especialmente. Muchas gracias, he dicho. Muchísimas gracias, doctor, por la interesantísima exposición. Se escucha con un poco de eco. Les pido disculpas a los asistentes por este pequeño problema técnico. Y le estoy compartiendo. ¿Usted quiere que me mutee? Si le parece bien, mutearse por un minuto, le comparto todas las preguntas. Todas no, porque no me voy a acordar de ninguna. ¿Sí? De a uno sería bueno. Con mucho gusto.
La primera de ellas es, ¿cuál sería la función del Estado en los casos en que un trabajador no puede imponer su tasa de capitalización en forma perjudicial para sus ingresos básicos? Se las voy compartiendo, si le parece bien, doctor, a través del chat, para mayor comodidad. No, como usted lo ha hecho está bien, así de viva voz. Un trabajador, es decir, el que está haciendo la pregunta, que se me ocurre que no vive del aire y trabaja, depende de la tasa de capitalización. ¿Qué puede hacer esa persona? Bueno, yo diría que esa persona lo que puede hacer es contribuir con su granito de arena para que lo respeten y para tener marcos institucionales civilizados. Yo he dicho varias veces que no es una exageración decir que antes de acostarnos a la noche nos tenemos que preguntar ¿qué hice hoy para que me respeten? Si la respuesta es nada, no tenemos derecho al pataleo. Esto es como decía Jefferson en Estados Unidos, el costo de la libertad es su eterna vigilancia. Acá no podemos actuar como si estuviéramos en un enorme escenario, mirando la platea, la gente que es responsable, cuando cada uno de nosotros somos responsables de contribuir y no se necesita publicar libros o tener cátedras. Digo, si hay reuniones en casas de familia para discutir libros, hay infinitas formas en reuniones sociales, en reuniones laborales, en fin, pero contribuir a que a uno lo respeten. Esa es la manera para tener marcos institucionales lo más sólidos posibles para permitir las mayores tasas de capitalización y por lo tanto los propios mejores ingresos y los ingresos del vecino. Me muteo de nuevo. Muchas gracias por la respuesta, doctor. Otra pregunta de los asistentes es, a pesar de la imprecisión que usted denuncia, ¿a qué se debe el éxito del concepto de clase social como categoría de análisis en ciencias sociales, medios periodísticos, etcétera? Bueno, la verdad es que no tengo una respuesta clara de por qué ha venido esa extrapolación de un concepto marxista y nazi a encuestadores, politicólogos, en fin. Se me ocurre, como a veces sucede en estos casos, que alguien, estoy en esto inventando, algún politicólogo, algún encuestador, mencionó la cuestión clase social y prendió y eso se ha generalizado. Pero yo creo, y estoy seguro que ustedes comparten, que las palabras son indispensables para poder pensar y para poder transmitir nuestros pensamientos. Si tenemos y usamos palabras confusas, confusos van a ser los resultados. Por eso digo que es mucho mejor hablar de ingresos altos, medios y bajos, pero no clases de personas. Marx era consistente con su silogismo, estaba equivocada la premisa, pero los encuestadores son inconsistentes con sus propias premisas. Me muteé otra vez. Muchas gracias. Y aquí tengo por el momento una última pregunta que dice lo siguiente. Doctor, ¿cuál es la tasa de capitalización en el caso del pintor de brocha gorda que va a trabajar a Estados Unidos? Entiendo que se refiere al ejemplo del pintor de La Paz, Bolivia, que viaja a Houston. Bueno, no sé si comprendí bien la pregunta, ¿cuál es la tasa de capitalización? Es la inversión que existe en Houston, la que va a determinar su salario, la que va a hacer que esa persona, con el mismo pincel, las mismas virtudes y los mismos defectos, gane muchísimo más que su tierra natal, La Paz, Bolivia. No es porque unos son más buenos y otros más malos, es el sistema, es el buscar la manera de atraer inversiones en lugar de ahuyentarlas, sean fruto de ahorro interno o sean fruto de ahorro externo. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Con esta última pregunta damos ya muy cerca del tiempo estimado y por respeto a lo pautado y a todos los asistentes, vamos dando por
por concluido este encuentro, por supuesto agradeciéndole enormemente su presencia. Es un honor para todos nosotros contar con usted en este ciclo. Le agradecemos también a todos los asistentes que han podido sumarse a este encuentro. Les dejamos un fuerte saludo y esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad por este mismo medio. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y le pido especialmente que le mande un gran abrazo al extraordinario rector que tienen, Edgardo. Un gran saludo a cada uno de ustedes. Serán dados. Un Y fuerte gracias, abrazo. Andrés. Hasta luego, que tengan una buena tarde.